¿De verdad crees que mereces estar aquí? La voz resonó en el estacionamiento privado de Whitmore Technologies, llevando un veneno que Marcus ya conocía muy bien. Richard Whitmore III observó desde su Mercedes Maybach, mientras Marcus estacionaba el Honda Civic de 1998, que acababa de recibir como regalo de la empresa, después de 5 años de impecable servicio como ingeniero de software. El coche era prácticamente chatarra andante, con el capó abollado, el asiento desgarrado y un ruido del motor que sonaba como un aviso de muerte inminente. «Miren, muchachos», Richard les gritó a los ejecutivos que salían del edificio. «El genio de las computadoras finalmente consiguió un auto de empresa. Supongo que es justo, considerando que él, bueno, ya sabes». Hizo una pausa a propósito, dejando que el prejuicio flotara en el aire como humo tóxico. Marcus Reyes tenía 29 años, y nunca imaginó que su mayor logro profesional, desarrollar el algoritmo que incrementó las ganancias de Whitmore en un 340%, sería celebrado con un auto que apenas funcionaba y risas del público. Hijo de inmigrantes filipinos, creció escuchando que tendría que trabajar el triple para obtener la mitad del reconocimiento. Trabajó 5 veces más duro. Jennifer Park, la única ejecutiva asiática a la cabeza, miró hacia otro lado avergonzada cuando Marcus pasó junto a ella. Ella lo sabía, todos lo sabían. Richard le había prometido a Marcus un ascenso a director de innovación, incluido un bono de $200,000 y un Tesla Model S. En lugar de eso, entregó ese auto destrozado y ascendió a Bradley Thompson, un desarrollador mediocre que era primo lejano de Richard y que pasaba más tiempo jugando al golf que programando. «Oh, Marco», Richard se acercó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Espero que estés satisfecho con tu reconocimiento. Después de todo, tuviste suerte de lograr algo, ¿no? No todos pueden llegar tan alto desde donde tú vienes». Los dedos de Marcus se apretaron alrededor de las llaves oxidadas. 5 años creando códigos revolucionarios, 3 patentes registradas a su nombre que la empresa robó legalmente mediante cláusulas contractuales abusivas, innumerables trasnochadas corrigiendo los errores de colegas blancos que se atribuían el mérito de su trabajo. Y ahora esto. «Le agradezco su generosidad, señor Whitmore», respondió Marcus con una calma que desconcertó momentáneamente a Richard. Su voz no transmitía ira, solo una frialdad calculada que hizo que algunos observadores cercanos fruncieran el ceño. «¿Generosidad?», Richard se rió a carcajadas. «Vaya, deberías estar agradecido de tener todavía un trabajo aquí. ¿Sabes cuántas personas como tú podría contratar por la mitad de tu salario? Estás aquí porque te lo permití». Lo que Richard no notó fue el brillo peculiar en los ojos de Marcus. No fue resignación, fue un reconocimiento. Durante meses, Marcus había estado notando pequeñas inconsistencias. Reuniones canceladas repentinamente cuando él llegaba, conversaciones detenidas abruptamente, correos electrónicos con copia oculta que no debería haber visto, pero que su acceso de desarrollador senior aún le permitía. La noche anterior, mientras trabajaba fuera de horario, como siempre hacía, Marcus había encontrado algo curioso en el servidor interno, un archivo temporal muy eliminado que contiene un hilo de correos electrónicos entre Richard y la junta directiva. El tema, el problema de Marcus, solución final. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Whitmore? Marcus se guardó las llaves en el bolsillo, con una postura extrañamente relajada para alguien que acababa de ser humillado públicamente. Por supuesto, muchacho. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has oído hablar del código abierto? Richard parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Qué pregunta ridícula es esa? Es solo curiosidad. Marcus esbozó una sonrisa enigmática. Que tenga un gran día, señor. Mientras caminaba de regreso al edificio, ignorando las miradas de lástima y las risas ahogadas, Marcus sacó su teléfono celular y envió un mensaje a un número guardado como «Abogado, no borrar. Es hora». Él mordió el anzuelo. 3 pisos más arriba, en su oficina panorámica, Richard ya estaba celebrando con su asistente. «Finalmente saqué a este tipo del pedestal que él mismo construyó. Ahora sabe a dónde pertenece». Lo que Richard Whitmore enters no sabía, y nunca podría haber imaginado ni en sus peores pesadillas, era que ese Honda Civic destrozado sería el menor de sus problemas. Porque Marcus Reyes no era solo un brillante ingeniero de software, fue un estratega que aprendió desde el principio que personas como Richard solo entienden un idioma, consecuencias públicas y financieras devastadoras. Y Marcus estaba a punto de dar una clase magistral en este idioma. En ese momento, mientras Richard brindaba por su victoria con champán de $1,000, Marcus se sentó en su estación de trabajo
y abrió una carpeta digital llamada Proyecto Justicia, 18 meses. En su interior, 847 documentos meticulosamente organizados, cada uno de los cuales representa una pieza de un rompecabezas que Richard armó sin darse cuenta de que estaba construyendo su propia destrucción. Asia. ¿Pero por qué 18 meses? ¿Qué había descubierto Marcus que justificaba tanto tiempo de preparación en silencio? ¿Y quién era el misterioso abogado al que ahora se le encomendaba iniciar algo que haría que Richard suplicara retroceder en el tiempo? Si esta inteligente historia de venganza te hace hervir la sangre con anticipación, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que está a punto de suceder redefinirá el significado de la expresión «La venganza es un plato que se sirve frío». La humillación pública en el estacionamiento fue solo el aperitivo. Durante los días siguientes, Richard Whitmore convirtió la vida de Marcus en un infierno meticulosamente planeado. El lunes, Marcus llegó a la oficina y descubrió que su estación de trabajo había sido reubicada, desde el piso de desarrollo al sótano, literalmente al lado de la ruidosa sala de servidores. «Es una cuestión de optimización del espacio», explicó el responsable de recursos humanos sin mirar a los ojos. La nueva oficina de Marcus era un cubículo estrecho, donde la temperatura oscilaba entre el frío y el calor insoportable, dependiendo del estado del sistema de refrigeración. Bradley Thompson, el primo mediocre recién ascendido, ocupaba ahora el antiguo escritorio de Marcus, junto con su ventana panorámica y su silla ergonómica de $2,000. Durante la reunión matutina del equipo, Bradley presentó el nuevo proyecto revolucionario que estaba liderando. Marcus lo reconoció al instante. Era su propia propuesta de hacía 3 meses, la que Richard había rechazado por no ser lo suficientemente innovadora. «Brillante, Brad», Richard aplaudió teatralmente. «Eso es pensar fuera de lo común. Marcus, deberías tomar notas sobre cómo hacer una innovación real». Jennifer Park miró a Marcus con una mezcla de lástima y culpa. Sabía la verdad, pero su silencio costaba menos que su integridad. Al menos eso era lo que se decía a sí misma todas las noches. Pero Richard apenas estaba calentando. El miércoles convocó a Marcus a una reunión con toda la junta. «Necesitamos discutir algunas irregularidades en su código», anunció Richard, proyectando líneas de programación llenas de errores evidentes en la pantalla. «Esto representa un riesgo de seguridad para toda la empresa». Marcus estudió la pantalla con calma. Ese no era su código. Los errores eran tan obvios, tan amateurs, que cualquier desarrollador junior detectaría el fraude. Pero allí, en esa sala llena de ejecutivos que apenas conocían Java de JavaScript, la mentira se convirtió en verdad bajo el peso de la autoridad de Richard. «Señor Whitmore», dijo Marcus en tono mesurado, «este código no fue escrito por mí. Tenga en cuenta la sintaxis en la línea 47, el uso de variables globales, la falta de... ¿Me estás llamando mentiroso?» Richard se inclinó sobre la mesa, con el rostro enrojecido por la indignación performativa. «Tenemos registros del sistema con su ID de usuario. ¿Está diciendo que nuestros sistemas de seguridad están equivocados?» Silencio incómodo. Los directores evitaron mirar a Marcus y se concentraron en sus computadoras portátiles o en sus propias manos. La trampa estaba completa. Oponerse sería acusar a la empresa de tener sistemas defectuosos, lo que podría utilizarse como insubordinación. «Ya veo», respondió Marcus simplemente sentándose de nuevo. Richard parpadeó, claramente esperando más resistencia. El tranquilo silencio de Marcus era desconcertante, como si estuviera viendo una obra cuyo final ya conocía. «Como castigo, tu salario se reducirá en un 30% durante los próximos 6 meses», anunció Richard saboreando cada palabra. «Y estarás en libertad condicional. Cualquier otro desliz» y hizo un gesto de cortar el cuello. Esa noche, Marcus condujo el Honda destrozado hasta una cafetería remota en el centro de la ciudad, lejos de sus compañeros de trabajo. Allí, en una mesa discreta al fondo, esperaba David Chen, no solo un abogado, sino el abogado especializado en discriminación corporativa, que había derribado a 3 directores ejecutivos de empresas Fortune 500 en los últimos 5 años. 18 meses. David empujó una carpeta gruesa sobre la mesa. «¿Realmente esperaste 18 meses para salvar todo esto?» Marcus abrió la carpeta. En el interior, impreso en orden cronológico, capturas de pantalla de conversaciones de Slack en las que Richard usó términos racistas para referirse a Marcus cuando pensaba que estaba en un canal privado. Correos electrónicos internos que discuten cómo minimizar la influencia de los empleados de color.
registros de las propuestas de Marcus rechazadas y luego implementadas bajo los nombres de desarrolladores blancos. Incluso, fotografías de fiestas corporativas exclusivas a las que solo se invitó a ejecutivos blancos. Cometió el clásico error, dijo Marcus hojeando los documentos con la precisión de alguien que los ha estudiado 1000 veces. Pensó que porque yo era desarrollador de software, no entendería las leyes laborales. Pensó que porque era hijo de inmigrantes no tendría los recursos para luchar. Pensó que porque era negro, simplemente aceptaría mi lugar. David sonrió. El no ser que tu padre era abogado en Filipinas antes de emigrar, ¿verdad? No sabe muchas cosas. Marcus sacó un sobre aparte, incluyendo que tengo acceso administrativo literalmente a todos los servidores de la empresa. ¿Quieres saber qué más he descubierto en los últimos 18 meses? Lo que David Chen vio en ese sobre hizo que incluso un abogado experimentado tragara saliva. No fue solo un caso de discriminación racial, fue una red de fraude fiscal, malversación de fondos de inversionistas y, lo más devastador, Richard había robado patentes de otros 3 desarrolladores no blancos durante los últimos 4 años, utilizando las mismas tácticas de intimidación y manipulación de contratos. Marcus, esto va más allá de una demanda laboral. Esto es criminal, lo sé. Marcus cerró el sobre con calma. Por eso esperé tanto. Necesitaba estar absolutamente seguro. Cada documento, cada captura de pantalla, cada línea de código, todo con marca de tiempo, todo respaldado en 3 lugares diferentes, todo verificable. Richard me enseñó algo valioso. Las personas como él solo entienden cuando lo pierden todo públicamente. David Chen había trabajado con cientos de víctimas de discriminación, pero a los ojos de Marcus algo era diferente. No fue ira, fue la fría paciencia de un gran maestro de ajedrez que va 10 movimientos por delante. El coche, dijo David de repente. Por eso estabas tan tranquilo cuando te dio esa pelea. Esperabas exactamente este tipo de humillación pública. Marcus no confirmó, ni negó, pero el silencio lo dijo todo. Mientras tanto, Richard Whitmore celebraba en su club privado, rodeado de otros ejecutivos blancos, brindando por el problema de Marcus finalmente resuelto. Publicó un mensaje en LinkedIn sobre mantener altos estándares de excelencia en la empresa, que recibió miles de me gusta de otros directores ejecutivos que entendieron el código perfectamente. Jennifer Park vio la publicación y sintió que se le daba un vuelco el estómago. Había visto el código real que escribió Marcus. Era puro arte. Las acusaciones de Richard eran absurdas para cualquiera que realmente entendiera la programación. Pero Jennifer también tenía una hipoteca, 2 hijos en la universidad y un puesto que le llevó 15 años ganar como mujer asiática en una industria dominada por hombres blancos. Abrió WhatsApp y le escribió un mensaje a Marcus. Lo siento mucho, pero lo borró antes de enviarlo. Algunas excusas suenan vacías cuando van acompañadas de cobardía. Lo que Jennifer no sabía, lo que nadie en Whitmore Technologies sabía, era que Marcus no estaba solo en esta lucha. Había pasado 18 meses conectándose discretamente con otros empleados que habían sido abusados y descartados por Richard. 3 ex-desarrolladores que abandonaron la empresa con acuerdos de confidencialidad que creían inquebrantables. 2 pasantes que fueron acosados y silenciados. Un directivo financiero que descubrió irregularidades y se vio obligado a dimitir. Todos tenían historias. Todos tenían pruebas. Todos esperaban el momento adecuado. Y Marcus estaba a punto de orquestar una sinfonía de justicia que haría que Richard suplicara volver a los días en que sus problemas eran solo demandas laborales. El viernes de esa semana, Marcus llegó a la oficina del sótano y encontró una nota en su escritorio. No estaba firmado, pero era la letra de Jennifer. Él planea despedirte el lunes. Va a reclamar más errores de código. Aléjate mientras puedas. Marcus leyó la nota, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Luego cogió su teléfono y le envió un único mensaje a David Chen. Lunes. Es hora de jaque mate. El abogado respondió casi al instante. Todo listo. Los documentos han sido archivados. La prensa está en espera. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? No hay vuelta atrás una vez que empecemos. Marcus miró por la pequeña ventana del sótano y vio los costosos zapatos de los ejecutivos caminando al nivel de la calle. Durante 18 meses había sido paciente, meticuloso, silencioso. Había documentado cada insulto, cada robo de crédito, cada mentira. Había construido un caso tan sólido que ni siquiera el abogado más corrupto podría derribarlo. Absolutamente, respondió Marcus. Arriba, Richard Whitmore miraba por el ventanal de su oficina y se sentía invencible.
Había eliminado a otro empleado problemático, había mantenido intactos sus privilegios y había demostrado una vez más que ciertos lugares estaban reservados para ciertas personas. No sabía que estaba a punto de descubrir qué sucede cuando se subestima no solo la inteligencia de alguien, sino también la profundidad de su planificación, porque Marcus Reyes no solo buscaba justicia, estaba a punto de reescribir las reglas de todo el juego. El lunes amanecería soleado, y con ella, una tormenta que Richard nunca vio venir. El lunes amaneció con cruel ironía. El cielo estaba perfectamente azul, como si la naturaleza no supiera que ese sería el día en que Marcus perdería oficialmente su eminencia. Clavo. Llegó a la oficina a las 7:15 am. Como siempre, el Honda destrozado crujió al estacionar, provocando miradas de lástima por parte de los guardias de seguridad y del personal de limpieza. Marcus recogió su desgastada mochila y caminó tranquilamente hacia el edificio, mientras repasaba mentalmente cada detalle de lo que estaba por suceder. «Buenos días, señor Reyes», saludó Sandra, la recepcionista, con una sonrisa triste. Ella también lo sabía. Todos lo sabían. Whitmore Technologies era demasiado pequeña para secretos demasiado grandes, y el inminente despido de Marcus fue la comidilla de la semana. Lo que nadie sabía era que Marcus había llegado 2 horas antes durante los últimos 3 días y había utilizado su acceso de desarrollador senior para realizar las descargas finales. No de códigos de empresa, eso sería un robo, pero los registros del sistema, los registros de acceso, los historiales de correo electrónico que el propio servidor mantiene automáticamente, todo perfectamente legal para alguien con sus credenciales de seguridad. A las 9 en punto sonó el teléfono. Era Brenda de Recursos Humanos con esa voz ensayada de quien ha despedido a decenas de personas. «Marcus, ¿podrías venir a la sala de reuniones del 3er piso?» «Por supuesto, Brenda. Ya estoy despierto». La sala estaba dispuesta como una sala de audiencias corporativa. Brenda a la izquierda con su carpeta de documentos legales. Richard Whitmore en el centro, tratando de parecer solemne pero incapaz de ocultar el brillo victorioso en sus ojos. Bradley Thompson sentado atrás, probablemente solo para saborear el momento. Y Jeff Morrison, el abogado interno de la empresa, con su traje gris y su expresión profesional cuidadosamente neutral. «Marcus, aprecio tu puntualidad», comenzó Richard, revolviendo papeles como si estuviera revisando hechos importantes. Desafortunadamente, debido a las continuas irregularidades en su trabajo y la reciente auditoría de seguridad, no tenemos más opción que despedir su empleo, con efecto inmediato. Marco asintió con calma. «Entiendo». Richard parpadeó, esperando claramente una súplica o indignación. «¿Lo entiendes?» «Perfectamente. ¿Puedo hacerte una pregunta antes de que firmes los documentos?» «Por supuesto». Richard se reclinó en su silla, magnánimo en su victoria. ¿A cuántos desarrolladores no blancos ha despedido o obligado a dimitir Whitmore Technologies en los últimos 5 años? Silencio incómodo. Jeff Morrison se ajustó nerviosamente las gafas. «Esa es una pregunta inapropiada», dijo Richard con frialdad, «y francamente ofensivo. Esta empresa no ve colores, Marcus. Solo vemos competencia». «Ya veo», repitió Marcus con el mismo tono neutral que enfureció inexplicablemente a Richard. «Entonces, ¿cuántos eran?» «Esta reunión ha terminado. Firme los papeles». Marcus tomó el bolígrafo, leyó rápidamente el acuerdo de rescisión y, para sorpresa de todos, lo firmó sin dudarlo, sin negociar valores, sin cuestionar cláusulas, sin hacer amenazas vacías sobre procesos futuros. «Gracias por la oportunidad de haber trabajado aquí», dijo poniéndose de pie. «Aprendí mucho, más de lo que crees». Esa última frase hizo que algo extraño sucediera en el rostro de Jeff Morrison, una microexpresión de alarma que desapareció tan rápido como apareció, pero Marco lo vio. Los abogados corporativos experimentados no se alarman por nada, excepto cuando reconocen un lenguaje legal velado. «Tiene 15 minutos para limpiar su escritorio y devolver su placa», ordenó Brenda siguiendo el protocolo. Marcus bajó al sótano por última vez. Su estación de trabajo estaba exactamente como la había dejado, limpia, organizada y sin archivos personales, porque todos los archivos importantes ya se habían copiado en 3 ubicaciones diferentes hace días. Cogió solo 3 artículos: una taza de café que su madre le había regalado en su primer día de trabajo, una fotografía enmarcada de su familia en Filipinas y una nota adhesiva amarilla pegada a su monitor. El mensaje en el post-it era simple: «La mejor venganza es un éxito masivo. Frank Sinatra». Cuando Marcus atravesó el vestíbulo con su pequeña caja,
Jennifer Park estaba esperando el ascensor. Sus miradas se encontraron durante un segundo interminable. Marcus, comenzó. No es necesario, Jennifer. Su voz no transmitía ira, solo una tristeza cansada. Lo entiendo completamente. Tienes una familia, una hipoteca, un futuro. Lo entiendo. No, dijo con la voz ligeramente quebrada. No lo entiendes. Soy un cobarde. Lo llaman privilegio de minoría. Ser lo suficientemente minoritario como para ser simbólico, pero no lo suficientemente minoritario como para arriesgarlo todo por la justicia. Lo siento. Marcus asintió y continuó. Esa disculpa, aunque genuina, llegó demasiado tarde y demasiado débil para cambiar algo. En el estacionamiento, colocó la caja en el asiento trasero del Honda destrozado. Luego cogió su móvil e hizo una llamada. David, soy yo. Se acabó. Me voy ahora. Perfecto. La voz del abogado sonó llena de energía. Los documentos fueron presentados hace 30 minutos en el Tribunal Federal. Discriminación racial, robo de propiedad intelectual y cargos penales separados relacionados con fraude fiscal. La prensa recibió las notas de prensa hace 15 minutos. El Wall Street Journal quiere una entrevista exclusiva para mañana. ¿Qué pasa con los demás? Todo confirmado. Sara, Miguel y Chen están listos para declarar. Las violaciones del acuerdo de confidencialidad están respaldadas por la excepción de denunciar un delito. El juez ya firmó la orden que lo permite. Y hay una cosa más. ¿Qué? Jennifer Park acaba de llamarme. Quiere testificar, de forma voluntaria. Marcus cerró los ojos por un momento. Jennifer había elegido su bando. Demasiado tarde para salvar su trabajo, pero lo suficientemente temprano para destruir la defensa de Richard. Acepta su testimonio, dijo Marcus finalmente. Todo el mundo merece la oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea tarde. Mientras se alejaba de Whitmore Technologies por última vez, Marcus no miró por el espejo retrovisor. Ese capítulo había terminado, pero otro apenas estaba comenzando, y no se escribiría con código de programación, sino con el lenguaje mucho más poderoso de la justicia legal sistemática. En ese momento, en la oficina de Richard Whitmore, sonó el teléfono. Era su asistente ejecutiva. Su voz temblaba de una manera que nunca antes había escuchado. Señor Whitmore, hay un representante del FBI en la recepción. Pide hablar con usted y ha presentado una orden judicial. Y, señor, hay furgonetas de noticias estacionadas frente al edificio. Richard sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿FBI? ¿De qué estás hablando? ¿Qué orden judicial? Algo sobre fraude fiscal y apropiación indebida de propiedad intelectual. Señor, Bloomberg acaba de publicar un artículo. El titular es, se trata de usted. Las manos de Richard temblaron cuando abrió la computadora portátil. Allí estaba, en negrita. El director ejecutivo de Whitmore Technologies enfrenta acusaciones de discriminación racial sistemática y fraude corporativo. Un ex empleado filipino presenta pruebas devastadoras. El artículo lo tenía todo. Impresiones de mensajes privados donde Richard usó lenguaje abiertamente racista, correos electrónicos que documentan esquemas de apropiación de patentes, declaraciones de testigos que habían sido silenciados durante años, y en el centro de todo, la historia meticulosamente documentada de Marcus Reyes, 5 años de excelencia profesional robados, acreditados a otros, y en última instancia, recompensados con humillación pública y despido injustificado. Ese hijo de puta. Richard no terminó la frase. Su teléfono empezó a llenarse de llamadas, de la junta directiva, de inversores y de clientes enojados. Bradley Thompson apareció en la puerta con el rostro pálido. Richard, ¿qué diablos está pasando? Mi nombre está en los documentos judiciales. Dicen que conspiré para robar crédito por proyectos que no desarrollé. ¡Cállate, Bradley!, gritó Richard. Su compostura finalmente se hizo añicos. Ese Marcus nos engañó. Estuvo callado todo este tiempo, haciéndonos pensar que era débil, que aceptaría todo, y estaba tendiendo esta trampa, pero la trampa más grande aún estaba por llegar, porque Marcus no había trabajado solo en los últimos 18 meses, había conocido a Sarah Chen, una exingeniera de la empresa que se fue después de un acoso racial no investigado, Miguel Rodríguez, talentoso desarrollador obligado a dimitir tras negarse a que su trabajo fuera acreditado a otros, y Tony Park, el hermano de Jennifer, que había trabajado como auditor interno y descubrió las irregularidades fiscales que Richard le ordenó ignorar. Cada uno tenía su historia, cada uno tenía su propia evidencia, y todos estaban a punto de testificar. Esa tarde, mientras Richard Whitmore intentaba desesperadamente controlar los daños
y comprender cómo su víctima silenciosa se había convertido en su peor pesadilla, Marcus Reyes se sentó en una modesta cafetería, revisando notas para la entrevista del día siguiente. David Chen observó a su cliente con algo cercano a la admiración. Sabes que la mayoría de las personas en tu posición simplemente habrían presentado una demanda por discriminación laboral normal, ¿verdad? Tomarían como 50, tal vez 100 de los grandes del tribunal y seguirían adelante. Lo sé, pero esperaste, documentaste todo, encontraste a los demás, construiste un caso federal que podría destruir no solo a Richard, sino potencialmente a toda la empresa. No quiero destruir la empresa, corrigió Marcus con calma. Quiero destruir la cultura que permite que personas como Richard prosperen destruyendo a personas como yo. Hay una diferencia de unos 50 millones de dólares en daños potenciales, considerando los cargos penales. Marcus tomó un sorbo de su café. Mi padre siempre decía, Anak, cuando te derriben, levántate despacio, porque cuando finalmente te levantes por completo, debes asegurarte de haber aprendido todo lo necesario para que nunca más te derriben. Pasé 5 años siendo derribado. Me tomó 18 meses levantarme. Ahora estoy de pie. Lo que Richard Whitmore no entendió, lo que la gente como él nunca entiende, es que subestimar a alguien no es o los debilita, simplemente los subestima. Y las personas subestimadas tienen la ventaja más poderosa que existe, el elemento sorpresa absoluto. En Whitmore Technologies, mientras el FBI congregaba a los empleados para interrogarlos y los periodistas rodeaban el edificio, Jennifer Park entró en la oficina vacía del sótano de Marcus. El post-it amarillo todavía estaba pegado al monitor. La mejor venganza es un éxito masivo. Ella fotografió la nota y la publicó en LinkedIn con un simple mensaje. Pasé años en silencio mientras colegas talentosos eran destruidos. Hoy, elijo hablar. Justice for Marcus, Never Again. En una hora la publicación tenía 50,000 acciones. Otros empleados actuales y anteriores comenzaron a compartir sus propias historias. El movimiento estaba cobrando vida propia. ¿Y Marco? Simplemente guardó sus notas, agradeció a David por su asociación y condujo a casa en ese Honda destrozado que, de alguna manera poética, ahora se sentía menos como una humillación y más como un trofeo, prueba física de que Richard había subestimado por completo contra quién estaba jugando. Porque la verdadera venganza no comienza cuando atacas, comienza mucho antes, en el momento silencioso en el que decides que no simplemente sobrevivirás a la injusticia, la documentarás meticulosamente, construirás un caso irrefutable y te asegurarás de que el mundo entero vea exactamente quiénes son las personas que creen que pueden destruir a otros con impunidad. Richard Whitmore estaba a punto de aprender esta lección de la manera más pública y devastadora posible. Y lo más irónico, él mismo le había dado a Marcus todo el tiempo y la motivación que necesitaba para construir su propia destrucción, creyendo erróneamente que el silencio significaba debilidad. Como Marcus descubriría en los próximos días, el verdadero poder no proviene de gritar más fuerte, proviene de esperar el momento adecuado y luego hablar con evidencia irrefutable que convierte los susurros en truenos que sacuden imperios enteros. Amaneció el martes y Richard Whitmore se despertó creyendo que lo peor había pasado. Su abogado privado, uno de los más caros de Boston, le había asegurado que la demanda de Marcus era típica de un empleado descontento y se resolvería con un acuerdo confidencial de $50,000. Estas acusaciones son ridículas, dijo Richard en el consejo de emergencia convocado a las 8 de la mañana. Un desarrollador mediocre que fue despedido por incompetencia está tratando de extorsionar a la empresa. Presentemos una demanda por difamación y acabemos con esto de una vez. Jeff Morrison, el abogado interno, parecía visiblemente incómodo. Richard, he revisado los documentos que se presentaron. Esto no es solo una demanda laboral, estos son cargos penales federales. El FBI está investigando fraude fiscal y apropiación indebida de propiedad intelectual, y hay más. ¿Tienen qué? Richard interrumpió irritado. Registros completos del sistema de los últimos 5 años, cada correo electrónico, cada mensaje de Slack, cada documento editado, todo con marca de tiempo y certificado digital, y testigos. 6 ex empleados dispuestos a testificar bajo juramento. El silencio en la habitación fue roto por el teléfono de Richard que vibraba incesantemente. Notificaciones de LinkedIn, Twitter, correos electrónicos de clientes enojados. La historia había estallado de la noche a la mañana. Bradley Thompson entró corriendo en la habitación, con el rostro rojo de pánico. Richard, mi esposa me acaba de llamar.
Hay reporteros en nuestra puerta. Mi nombre está en los documentos. Dicen que conspiré para robar propiedad intelectual. Ni siquiera, solo hice lo que dijiste. ¡Callarse la boca!, gritó Richard, perdiendo por completo la compostura que siempre mantuvo. No hablas con nadie, ¿entiendes? Nadie. Pero ya era demasiado tarde, porque Marcus no solo había construido un caso legal, había construido una campaña de exposición pública meticulosamente programada. A las 10 de la mañana, el Wall Street Journal publicó un informe devastador. Cómo Whitmore Technologies obtuvo ganancias de miles de millones de dólares a costa de desarrolladores minoritarios estafados. La historia lo tenía todo. Entrevistas con Sarah Chen, quien desarrolló el algoritmo de cifrado que la empresa vendió como tecnología patentada revolucionaria. Miguel Rodríguez, cuyo sistema de optimización de bases de datos generó 40 millones de dólares en ahorros operativos, pero cuyo crédito se otorgó en su totalidad a desarrolladores blancos senior. Y Tony Park, un exauditor que reveló cómo Richard ordenó personalmente que los gastos personales se contaran como inversiones en I+D para reducir los impuestos corporativos. Cada acusación iba acompañada de documentos verificables. Cada declaración contaba con evidencia digital irrefutable, y en el centro de todo estaba la historia de Marcus. 5 años de excelencia robada, acreditada sistemáticamente a otros, que culminaron en la humillación pública con ese Honda destrozado. A las 11:30 am, Jennifer Park llegó a la oficina del FBI para su declaración voluntaria. Como alta ejecutiva, tenía acceso a reuniones de liderazgo donde se tomaban decisiones. Las cuestiones discriminatorias se discutieron abiertamente. Su testimonio fue devastador precisamente porque no tenía nada que ganar. Estaba destruyendo voluntariamente su propia carrera para hacer lo correcto. En marzo de 2023, durante una reunión del comité ejecutivo, Richard dijo palabra por palabra: debemos tener cuidado con estas contrataciones de diversidad. Son buenas para el marketing, pero no podemos permitir que ocupen puestos en los que realmente importan, afirmó Jennifer, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Tengo la grabación de esa reunión. Grabé todo a partir de ese día porque sabía que algún día sería necesario. Richard recibió la noticia del testimonio de Jennifer mientras intentaba almorzar en su exclusivo restaurante. Su tenedor cayó sobre su plato con un ruido metálico. ¿Jennifer había grabado todo? ¿Cuánto tiempo? 18 meses, confirmó su abogado por teléfono con voz sombría. Ella comenzó a grabar exactamente cuando Marcus comenzó a documentar sistemáticamente. Richard, trabajaron juntos. Ella fue su fuente interna todo este tiempo. La comida en el plato de Richard de repente pareció incomible. Marcus había convertido a Jennifer, la única ejecutiva a la que creía tener en cuenta, en una aliada secreta. El plan había comenzado mucho antes de lo que Richard jamás imaginó. A las 2 de la tarde, Bloomberg publicó un análisis financiero que mostraba que las 3 patentes robadas por Marcus y acreditadas a la empresa tenían un valor conservador de 89 millones de dólares. Si los tribunales dictaminaran que estas patentes pertenecían originalmente a los desarrolladores cuyo trabajo fue apropiado, Whitmore Technologies enfrentaría no solo reembolsos financieros masivos, sino también una pérdida de credibilidad que destruiría contratos gubernamentales por valor de 340 millones. Las acciones de la empresa se desplomaron un 47% en 6 horas. A las 4 de la tarde, los inversores convocaron una reunión de emergencia. Richard fue informado, a través de un frío correo electrónico corporativo, que había sido retirado temporalmente de sus funciones ejecutivas mientras se lleva a cabo una investigación interna. Temporalmente, la palabra más mentirosa del vocabulario corporativo. Bradley Thompson fue despedido sumariamente 1 hora después, sin ceremonias, sin agradecimiento por sus años de servicio. Solo una caja de cartón y un guardia de seguridad escoltándolo fuera del edificio. Exactamente como habían tratado a Marcus. Pero la verdadera obra maestra de Marcus aún estaba por llegar. A las 6 de la tarde, David Chen convocó una conferencia de prensa. Junto a él estaba Marcus Reyes, que ya no era el promotor silencioso y subestimado, sino un hombre que había convertido la injusticia sistemática en un caso federal que se estudiaría en las facultades de Derecho durante décadas. Durante 18 meses documenté meticulosamente no solo mi propia experiencia, sino también un patrón sistemático de discriminación racial y apropiación indebida de propiedad intelectual en Whitmore Technologies, comenzó Marcus, con voz tranquila pero firme. No lo hice por venganza personal, lo hice porque descubrí que no era el primero, y si no actuaba,
Definitivamente no sería el último. Las cámaras hicieron clic frenéticamente mientras Marcus presentaba lo que llamó Proyecto Justicia, un análisis estadístico devastador que mostraba que durante los últimos 8 años, Whitmore Technologies había contratado a 47 desarrolladores de color altamente calificados. De ellos, 0, literalmente 0, habían sido promovidos a puestos de liderazgo. Mientras tanto, 34 desarrolladores blancos, muchos de ellos con calificaciones más bajas, habían ascendido rápidamente. Cada uno de estos desarrolladores minoritarios finalmente abandonó la empresa, continuó Marcus, y cada uno se llevó consigo patentes, códigos e innovaciones que mágicamente aparecieron como desarrollos internos 6 meses después, acreditados a equipos liderados por desarrolladores blancos. Sarah Chen subió al escenario. Marcus me encontró hace 14 meses. Había firmado un acuerdo de confidencialidad cuando dejé la empresa, pensando que estaba legalmente impedido de hablar. Marcus me mostró que los acuerdos de confidencialidad no protegen la actividad criminal. Él me devolvió mi voz. Uno por uno, los demás testificaron. Miguel, Tony, incluso Jennifer Park, transmitiendo de forma remota porque temía represalias físicas tras traicionar al círculo ejecutivo. Cada historia era una variación del mismo tema horrible. Talento excepcional robado sistemáticamente, acreditado a la mediocridad privilegiada, mientras que los verdaderos creadores eran humillados, mal pagados y finalmente descartados. Richard Whitmore observó la conferencia de prensa desde su mansión, con un vaso de whisky temblando en la mano. Su teléfono sonaba incesantemente. Abogados, miembros de la junta directiva, inversores enojados, incluso su propia esposa llamando para decir que estaba visitando a su hermana por unos días. Él planeó esto, murmuró Richard para sí mismo, su reflejo distorsionado en el cristal. Ese hijo de... planeó cada segundo de esto. Me dejó pensar que estaba ganando, que tenía el control, que era débil. Bradley apareció en la puerta sin ser invitado, con una botella de vodka medio vacía en la mano. Acabo de recibir una carta de mis abogados. Marcus me está demandando personalmente por malversación de crédito en 17 proyectos diferentes. 17. Ni siquiera recuerdo la mitad de esos proyectos. ¿Por qué no hiciste la mitad de esos proyectos? Richard explotó. Te di crédito por el trabajo de otras personas y lo tomaste como si te lo merecieras. Me dijiste que aceptar. Bradley gritó en respuesta. Dijiste que así funcionan las cosas aquí, que algunas personas hacen el trabajo y otras se llevan el crédito porque merecemos estar arriba y ellos merecen estar abajo, añadió Richard, finalmente diciendo la cruda verdad en voz alta. Pero aparentemente ese Marcus, no recibió la nota sobre a dónde pertenecía, su lugar. Esa frase que Richard había usado decenas de veces, siempre con la arrogante certeza de que el mundo tenía un orden natural e inmutable. Marcus estaba demostrando, con devastadora precisión quirúrgica, que este orden natural era solo una ilusión mantenida por personas que confundían privilegio con competencia. A la mañana siguiente, miércoles, Richard se despertó con una notificación oficial. El FBI estaba confiscando documentos financieros de la empresa y sus cuentas personales. Las acusaciones de fraude fiscal no eran solo corporativas, también eran personales. Jennifer Park publicó su carta de renuncia pública en LinkedIn. Pasé 15 años ascendiendo en Whitmore Technologies, creyendo que si trabajaba lo suficiente, podría cambiar la cultura desde dentro. Me equivoqué. No se cambia una cultura podrida siendo cómplice de ella. Hoy elijo mi integridad por encima de mi carrera. El puesto tuvo 340,000 acciones en 12 horas. ¿Y Marco? Estaba sentado en una sencilla cafetería revisando ofertas de trabajo. 7 empresas de tecnología de primer nivel habían llamado para ofrecer puestos de liderazgo con salarios a partir de $280,000. 2 firmas de capital riesgo querían financiar cualquier startup que decidiera crear. 3 universidades ofrecieron conferencias pagadas para contar su historia. David Chen colocó otra carpeta sobre la mesa. Cálculos finales de daños. Considerando la apropiación indebida de propiedad intelectual, los salarios atrasados no pagados, los daños emocionales y punitivos, estamos hablando de 50 a 70 millones de dólares si ganamos todo. Marcus tomó un sorbo de su café. ¿Cuánto de este dinero va a Sarah, Miguel y los demás? ¿Su parte? Unos 30 millones divididos proporcionalmente. ¿Qué pasa con los 20-40 millones restantes? David sonrió. La mitad es para ti, la otra mitad. Bueno, dijiste que querías crear un fondo para ayudar a otros desarrolladores minoritarios,
a luchar contra la discriminación corporativa. Marco asintió. Ese siempre había sido el plan. No se trataba de enriquecerse, aunque entre 10 y 20 millones, sin duda ayudarían. Se trataba de construir un sistema donde el próximo Marcus no tuviera que esperar 18 meses para documentar el abuso, porque los recursos legales ya serían accesibles desde el primer día. El Honda, dijo Marcus de repente. ¿Dónde está? En el estacionamiento. ¿Por qué? Me lo quedaré como recuerdo. David se rió. ¿Recordando qué? ¿La humillación? No, corrigió Marcus, y finalmente apareció una sonrisa. Recuerdo que Richard Whitmore me dio ese auto destrozado pensando que me estaba poniendo en mi lugar, y terminó dándome exactamente la motivación final que necesitaba para destruir su imperio. Fue el error más costoso que jamás haya cometido. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Richard Whitmore recibió la llamada que finalmente rompió su espíritu. La Junta había votado por unanimidad para destituirlo permanentemente como director ejecutivo. No habría ningún acuerdo, no habría compensación dorada, solo despido con causa justificada e investigación criminal que probablemente lo pondría tras las rejas. Bradley Thompson ya se había declarado en quiebra personal, incapaz de afrontar los costes legales de los múltiples cargos que se le imputaban, y en algún lugar de la ciudad, Marcus Reyes conducía ese Honda destrozado de regreso a casa, donde su familia filipina lo esperaba con una cena sencilla hecha con amor. Exactamente el tipo de amor y apoyo que personas como Richard nunca entenderían porque siempre confundían poder con valor humano. El hombre que debería haber sido destruido era más fuerte que nunca, y el hombre que intentó destruirlo estaba descubriendo que subestimar la inteligencia, la determinación y la paciencia de alguien no los hace inferiores, simplemente te vuelve demasiado arrogante para ver el golpe venir hasta que sea demasiado tarde para defenderte. Como diría más tarde Marcus en una entrevista, Richard me dio un auto destrozado pensando que me estaba humillando, pero lo que realmente me dio fue la confirmación final de que estaba tratando con alguien tan arrogante que documentaría su profesional, traería destrucción si esperara lo suficiente. Y espera, Marcus sabía cómo hacerlo mejor que nadie. 6 meses después, Marcus Reyes estaba sentado en una oficina con una vista panorámica del centro de Boston, no como empleado, sino como cofundador y director de tecnología de Equity Code, una startup tecnológica valorada en $15 millones, apenas 3 meses después de su lanzamiento. La empresa, financiada con capital de riesgo progresista y centrada en la creación de herramientas de auditoría de discriminación y transparencia salarial para otras empresas de tecnología, se había convertido rápidamente en un caso de estudio favorito en las escuelas de negocios, no solo por su innovación tecnológica, sino por la historia de su fundador, el desarrollador filipino que convirtió la discriminación sistemática en un movimiento nacional por la justicia corporativa. 2 empresas más se acercaron hoy. Jennifer Park, ahora directora de operaciones de Equity Code, entró en la sala con una carpeta. Había dejado Whitmore Technologies 2 días después de su testimonio público, y Marcus la contrató inmediatamente. Quieren que nuestra plataforma realice auditorías internas antes de aparecer en los titulares como lo hizo Richard. Marco sonrió. La ironía era deliciosa. Las empresas pagaban ahora miles de dólares mensuales por un software que detectaba exactamente los patrones de discriminación que él había documentado manualmente durante 18 meses. Sarah Chen, Miguel Rodríguez y Tony Park también se unieron al equipo, cada uno con sus propias especialidades. Lo que comenzó como una búsqueda individual de justicia se había convertido en un negocio revolucionario que estaba cambiando la cultura corporativa en todo el país. ¿Viste las noticias? Jennifer encendió la televisión en un rincón de la habitación. CNN transmitió imágenes de Richard Whitmore siendo escoltado por agentes federales fuera de su mansión. El pie de foto decía: el exdirector ejecutivo de Whitmore Tech enfrenta 47 cargos penales que incluyen fraude fiscal, apropiación indebida de propiedad intelectual y conspiración para cometer discriminación racial sistemática. El proceso había revelado mucho más de lo que Marcus documentó inicialmente. Una vez que se abrieron las compuertas, los exempleados que habían estado en silencio durante años comenzaron a hablar. El FBI descubrió que Richard no solo robaba crédito por el trabajo de otras personas, sistemáticamente sobrefacturaba proyectos desarrollados por su personal blanco y subfacturaba proyectos desarrollados por minorías, y luego utilizaba la diferencia
para justificar disparidades salariales y decisiones de ascenso. Los cargos penales eran tan extensos que los abogados de Richard estimaron entre 15 y 25 años de prisión si era declarado culpable por todos los cargos. Sus bienes personales habían sido congelados. Su esposa había solicitado el divorcio, llevándose consigo a los niños y la mitad de todo lo que no estaba bajo investigación federal. Bradley Thompson se había mudado a la casa de sus padres en Ohio, trabajando en un centro de llamadas, después de declararse en quiebra personal. Intentó encontrar un trabajo en tecnología, pero lo primero que surgió cuando alguien buscó su nombre en Google fue desarrollador mediocre, promovido por nepotismo mientras roba crédito a colegas de minorías. Whitmore Technologies se vendió por valor de liquidación después de perder el 89% de su valor de mercado. Los nuevos propietarios cambiaron el nombre de la empresa, eliminaron todos los liderazgos anteriores e implementaron, irónicamente, el Software Equity Code como parte de su reestructuración cultural. Hemos recibido otra invitación más. Sara entró en la habitación agitando un elegante sobre. Charla TED. Quieren que hable sobre convertir la injusticia en innovación en la conferencia principal del próximo año. Marcus tomó el sobre y recordó ese día en el estacionamiento. Hace 6 meses. Pero lo que parecía haber sido toda una vida. El Honda destrozado todavía estaba guardado en un garaje que alquiló específicamente para preservarlo. Algunos colegas pensaron que era extraño, pero para Marcus tenía mucho sentido. ¿Sabes por qué me quedo con ese coche? Marcus le preguntó a Jennifer mientras miraba por la ventana. ¿Por qué te recuerda de dónde vienes? No, porque me recuerda que la gente como Richard siempre subestima a la gente como nosotros, y esa arrogancia es el único error que necesitamos para vencerlos. Esa tarde, David Chen llamó para informarnos sobre la última actualización del proceso. El trato está cerrado. Richard ha aceptado pagar 67 millones en daños combinados. Usted, Sara, Miguel y los otros 17 demandantes que se unieron más tarde. La empresa pagará otros 40 millones en multas y sanciones. ¿Y el fondo? El Fondo Marcus Reyes para la Justicia Tecnológica se ha establecido oficialmente con 20 millones. Proporcionará representación legal gratuita a los desarrolladores minoritarios que enfrentan discriminación en las empresas de tecnología. Básicamente se ha creado una máquina de justicia permanente. Marcus colgó y miró alrededor de la oficina. Sara estaba programando una nueva funcionalidad antidiscriminación. Miguel revisó contratos con clientes potenciales. Auditorías Tony. Los propios sistemas internos de Equity Code practicaron lo que predicaron. Jennifer estaba hablando por teléfono con otra víctima de discriminación corporativa, ofreciéndole no solo software, sino también una esperanza real de que la justicia fuera posible. Esa fue una verdadera venganza. No solo destruir a Richard Whitmore, cualquiera con buenos abogados y pruebas sólidas podría hacerlo. La verdadera venganza fue construir algo tan grande, tan impactante, que hiciera imposible que los futuros Richards operaran con impunidad. Esa noche, Marcus condujo el Tesla Model S que compró para sí mismo, no por necesidad, sino porque era exactamente el auto que Richard había prometido, y luego negado. Pero esta vez lo compró con su propio dinero, ganado a través de su propia empresa y basado en su propia visión. Se detuvo frente al garaje donde guardaba el Honda destrozado. Entró, encendió las luces y miró fijamente el coche que representaba el mayor error de cálculo de Richard Whitmore. Gracias, dijo Marcus en voz alta al auto vacío. Fuiste el empujón final que necesitaba, porque ese Honda destrozado no era solo un coche, era un símbolo de la arrogancia que destruye imperios, de la subestimación que crea monstruos que no puedes controlar, y de la vieja lección que los poderosos siempre olvidan. Nunca confundir el silencio con la debilidad. Marcus había permanecido en silencio durante 18 meses no porque fuera débil, sino porque estaba construyendo un caso tan sólido que ni siquiera el mejor abogado del mundo podía revocarlo. Había aceptado la humillación no porque la mereciera, sino porque cada insulto documentado fortalece el caso penal, y cuando finalmente habló, no fue por ira o resentimiento, fue con evidencia irrefutable, múltiples testigos y un plan tan bien ejecutado que destruyó no solo a un hombre, sino que desmanteló todo un sistema de discriminación corporativa que había operado durante décadas. 3 meses después, invitaron a Marcus a hablar en la graduación de la Universidad de Harvard. Su discurso fue simple pero devastadoramente poderoso. Encontrarás gente que intentará ponerte en su lugar. Te enfrentarás a una discriminación disfrazada de meritocracia. Verás el talento robado,
y la mediocridad recompensada. Y cuando eso suceda, tendrás una opción: aceptar que el mundo es injusto, o documentar meticulosamente cada injusticia y utilizarla para construir un mundo diferente. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. La mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, es construir algo tan grande que haga irrelevante cualquier intento de ellos por disminuirte. Es demostrar a través de un éxito innegable que el problema nunca fuiste tú, siempre fue su arrogante ceguera. El público estalló en aplausos. Entre los graduados, docenas de rostros no blancos, futuros ingenieros, abogados, médicos, miraron a Marcus no solo con admiración sino con algo mucho más poderoso: la esperanza concreta de que la justicia fuera posible. Richard Whitmore asistió a la conferencia desde la prisión federal donde estaba a la espera de juicio. Su celda era pequeña, fría y desprovista de todos los lujos que consideraba su derecho de nacimiento. Lo había perdido todo: familia, fortuna, libertad, reputación, y lo peor, sabía que era total, completa e innegablemente culpable. No se podía culpar a los demás ni pretender ser una víctima. Había documentado su propia destrucción a través de correos electrónicos arrogantes, mensajes condescendientes y decisiones discriminatorias que consideraba perfectamente justificadas. Marcus Reyes no lo había destruido. Richard se había destruido a sí mismo. Marcus simplemente tuvo la paciencia y la inteligencia para documentar todo tal como sucedió. Y ahora, sentado en esa celda, Richard finalmente entendió. El Honda destrozado que le dio como regalo había sido el error más costoso de su vida, porque no humilló a Marcus, lo convirtió en el oponente más peligroso posible, alguien que no tenía nada que perder y mucho que ganar luchando. La historia de Marcus Reyes se ha convertido en leyenda en la industria tecnológica, no solo como una historia de justicia restaurada, sino como una lección fundamental. Nunca subestimes a las personas silenciosas, porque el silencio puede ser una estrategia, no una debilidad. Su empresa siguió creciendo, su influencia se expandió, y su impacto repercutió en todos los desarrolladores minoritarios que ahora tenían recursos reales para luchar contra la discriminación corporativa. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué guardaba ese Honda destrozado en un garaje caro, cuando podía simplemente tirarlo, Marcus sonreía y respondía: porque ese coche vale más para mí que cualquier Tesla o Mercedes. Me recuerda que la arrogancia de mis enemigos era mi mayor aliado. Richard Whitmore intentó ponerme en mi lugar con ese coche. En lugar de eso, me dio exactamente la máxima motivación para construir un imperio que lo destruyó por completo. Marcus aprendió que la mejor venganza es no hacer lo que hacen sufrir tus enemigos, es hacerlos irrelevantes mientras tú prosperas más allá de lo que ellos puedan imaginar o impedir. Richard Whitmore había intentado destruir a Marcus Reyes. En cambio, creó a la persona que finalmente derrocó el sistema corrupto que personas como Richard habían construido durante generaciones. Y eso, después de todo, era la justicia en su forma más pura y satisfactoria. Si esta historia de perseverancia, estrategia y justicia te tocó el corazón, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que la verdadera fuerza no proviene de los privilegios heredados, sino de la resiliencia obtenida a través de las batallas que transforman a las víctimas en revolucionarios.